Muchas gracias. Me sumo a los agradecimientos a Carlos Sánchez y al Instituto Interamericano por la Democracia por permitirnos a los peruanos compartir con ustedes nuestras preocupaciones, que, como muy bien acaba de señalar el doctor del Castillo, quisiéramos también que sean preocupaciones latinoamericanas. Hace solo 15 días se ha iniciado en el Perú este gobierno de Perú Libre y del señor Castillo. Algunas voces, en nuestro concepto con algo de ingenuidad o mucho de interés, presumían que el señor Castillo podía ser una imagen novedosa en la política latinoamericana y en la política peruana, un hombre venido del campo, un profesor rural, aunque ha tenido largos periodos de licencia, y que podía perfectamente separársele de aquellas voces radicales y de los movimientos con los que llegó al poder. Una alianza que incluía al narcotráfico del Brain, a los narcoterroristas de esa zona, al movimiento más radical del magisterio peruano, el Movadef, es decir, al propio Sendero Luminoso, actuando en el campo magisterial, y al propio Partido Perú Libre, cuyo diario no ocultaba su marxismo-leninismo. Esas voces, a despecho de lo que nosotros sosteníamos desde la oposición, se dan cuenta a los pocos días que eso no es posible, y por lo menos estos primeros 15 días de desgobierno nos revelan, primero, que en el discurso del 28 de julio de asunción del mando se reitera la insistencia en la Asamblea Constituyente. Como bien saben ustedes, es el mecanismo en el que en toda América Latina se han plasmado los proyectos autoritarios de Venezuela, de Bolivia, y las pretensiones de destrucción del régimen en Chile, como viene ocurriendo. Anuncia que las rondas campesinas, que tienen una tradición importante en el campo rural, se convertirán en una suerte de milicia urbana y que se les capacitará para dar la seguridad en las ciudades, fenómeno que también hemos visto en Cuba como en Venezuela, como ejemplos de una milicia urbana manejada desde el gobierno. Esos mensajes se agudizan a los pocos días, un día después o 2 días después, cuando se designa al gabinete de un señor llamado Guellido, que está en este momento siendo procesado por apología del terrorismo, y donde claramente se advierte el peso en la decisión del señor Cerrón, de quienes, como repito, algunos pensaban podía separarse y escindirse, como si se tratara de una imagen edulcorada, la del presidente, y una imagen radical, la de en este binomio, cosa que nosotros sostuvimos durante toda la campaña de la segunda vuelta y luego de sus resultados, que tantas veces hemos comentado y que nosotros consideramos han sido fraudulentos, no era posible. Y finalmente comienzan ya a darse algunos pasos materializados de acción, capacitación a rondas urbanas en una ciudad al sur del Perú, o, como muy bien acaban de señalar tanto el doctor del Castillo, me parece, como la doctora Yaya, ya las primeras manifestaciones internacionales de separarnos del Acuerdo de Lima, y por lo tanto de brindar un aval explícito al Foro de Sao Paulo y a los socialismos del siglo XXI. De modo tal que lamentamos señalar, constatar, apenas a 15 días, a 2 semanas del inicio del gobierno, que nuestras voces de alerta y de preocupación sobre un proyecto que no tenía, que si bien era bifronte, no tenía esa diferencia que algunos imaginaban, mucho menos la capacidad de escindir al presidente y coparlo, separando las voces radicales. No, señor Castillo, probablemente no sea un cuadro formado ideológicamente, como lo es el señor Cerrón en Cuba, en La Habana durante sus años de estudios, pero evidentemente es parte de este proyecto y está en marcha en nuestro país un proyecto marxista-leninista radicalizado, al que por supuesto tenemos que hacer frente. Es verdad que también, y yo creo que es saludable que se vea este esfuerzo, las fuerzas democráticas hemos logrado algunos pequeños e importantes resultados. No fue fácil, pero se logró conseguir una mesa directiva multipartidaria de oposición, presidida por una destacada, una política de un destacado partido político, Acción Popular, e integrada por distintas fuerzas. No todas son fuerzas idénticas, exactas en su capacidad de oposición, pero claramente en el lado democrático. Así como hace apenas 2 días, la formación de las comisiones más importantes, presididas también por figuras de la oposición. Estoy convencida que estas fuerzas podrán hacer resistencia frente a determinadas acciones puntuales, y espero que con mucha firmeza frente a la pretensión de la Asamblea Constituyente, que no puede pasar de ninguna manera. Soy consciente que apenas a 15 días resultaría difícil afirmar enfáticamente que están los 87 votos para una vacancia, para quienes creemos que
resulta muy difícil imaginar la sostenibilidad de este binomio que ha llegado al gobierno y de este gobierno de desgobierno de estos 15 días. Pero hay que tener la tolerancia, la persistencia y la tenacidad democrática que las circunstancias exigen. Por lo tanto, creemos nosotros que un instituto como el Instituto Interamericano y quienes lo siguen, demócratas convencidos, preocupados por la situación de América Latina, podrían acompañarnos y estar atentos a lo siguiente. En primer lugar, a la necesidad de reforzar el Parlamento peruano y su acción de control parlamentario. Aun cuando la oposición no sea única, se están haciendo esfuerzos de unidad y sea plural en su composición, es muy importante defender este espacio parlamentario que obviamente el gobierno quiere, por la vía de un mecanismo constitucional de censura de 2 gabinetes, dejar de lado para ya primero gobernar 6 meses por decreto y luego imponer la Asamblea Constituyente. Hay que defender al Congreso y hay que instar desde fuera y desde dentro a que las fuerzas parlamentarias democráticas ejercen su labor de control. Segundo, como acaba de señalar Jorge del Castillo con tanto acierto, y estamos en ese esfuerzo también procurando hacerlo pluralmente y convocando todo cuanto sea posible, es indispensable la movilización ciudadana. Una movilización que ha sido fuerte y activa en la capital de la República, que ha comenzado a tener brotes en distintos lugares del Perú y que estamos empeñados que ahora en estas próximas semanas tenga un nivel nacional. Y finalmente, la atención internacional. Por eso es que saludamos este evento, porque creemos que, siendo por supuesto nuestro deber como peruanos y demócratas dar la lucha que nos corresponde, hay que mirar el Perú con un interés especial. Es la cabecera de playa. Luego del dominio de Venezuela, de Bolivia, la presencia en Argentina, es evidente que se han dado todos los pasos en Chile y que esa asamblea constituyente, que es el émulo del que se quiere seguir, como las próximas elecciones en Colombia y en Chile, están a la vuelta de la esquina. Y haber dominado la situación en el Perú es el punto de partida para expandirse ya en toda la América del Sur a partir del Perú. Y por eso la presencia de Evo Morales, tan activa en estos días, hoy en el Perú, resulta muy digna de ser atendida. Y mirar esto es importante por las razones políticas de defensa de la democracia en la que estamos involucrados, pero por razones de seguridad. No perdamos de vista que el soporte de este gobierno tiene en su base al Movadef, Sendero Luminoso, al narcoterrorismo y a fuerzas radicales. De modo tal que, queridos amigos latinoamericanos, su solidaridad la esperamos y la necesitamos. Eso es en resumen lo que yo quería presentar como situación peruana.